¿Cómo les va? Les saludo cordialmente, como siempre. Agradecido que me acompañen en este audiolibro de la medicina, de los cánceres, de trastornos, de soluciones. Vamos a ver en este momento ya un cambio entre la temática que es, vamos a revisar lo que pasa con el oído y también con los ojos. Es muy importante. Como todo el cuerpo humano es muy importante, por supuesto. Entonces, miren, vamos a ver los trastornos uno por uno. Vamos a ver ahora un trastorno que se llama hemeralopia. Hemeralopia, tratarse de los ojos, ¿no? Es la capacidad de ver claramente a la luz brillante y es exactamente lo contrario de la nictolapía. Nictolopía, ¿de acuerdo? Es una ceguera nocturna, de alguna manera. El detonante de todo esto es una distrofia de conos, la cromatopsia, ¿de acuerdo? Que afecta a los conos de la retina y el fármaco antipiléptico o sea, trimetadioma. Bueno, antipiléptico. Bueno, es un comentario en términos generales. La hemeralopia, es así, es el trastorno. Otro trastorno, por ejemplo, se llama la dacriocistitis. Dacriocistitis. Se afecta a las lágrimas, por ejemplo. Bueno, esto sucede, es una inflamación del saco lagrimal, básicamente. Lo que va a suceder en los síntomas que van a aparecer cuando tienen este trastorno son una inflamación del saco lagrimal, como les digo, es una inflamación y mucho dolor, lagrimeo continuo y ojos rojos también. Miren, el tratamiento se basa principalmente en el masaje y el calor local a nivel de la lesión. Además de antibióticos, se van a utilizar antibióticos sistémicos de amplio espectro, con cobertura para estafilococcus por lo menos unos 14 días más o menos. Otra cosa, miren, en pacientes en donde se detecta la presencia de obstrucción postsacular, se puede realizar, por ejemplo, un sondaje o en casos más severos, una dacriostomía. O sea, es dacriostomía, lo cual, por supuesto, es un proceso de cirugía y, por supuesto, especialistas como los oftalmólogos o los otorrinolaringólogos también, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con otro trastorno, que son una que se llama la conjuntivitis neonatal en los ojos. Una conjuntivitis neonatal. Esto se presenta así. Los síntomas básicamente son dolor y sensibilidad en el globo ocular. También una descarga conjuntival, inclusive purulenta, mucoide o mucopurulenta inclusive, dependiendo de la causa, por supuesto. Por ejemplo, también se va a presentar la conjuntiva, muestra hiperemia y quemosis perfecto. O sea, los párpados suelen ser, por ejemplo, hinchazón, básicamente, se van a hinchar los párpados. Otra cosa, en términos de síntomas, mire, la afectación corneal es muy rara vez que se presente. Puede ocurrir en el recién nacido el problema de una herpes simple oftálmica. Eso también, ¿no? Pero bueno, por supuesto, consulten a un médico titulado y que los atienda o un pediatra en caso de si es muy niño también, ¿no? También. Bueno, otros ojos que tienen otro trastorno que se llama el tracoma, ¿de acuerdo? Es una infección bacterial del ojo sin tratamiento, ¿eh?
puede conducir la cicatrización si no se corrige, por supuesto. O sea, si no se corrige lo que yo les digo, puede conducir a la ceguera. ¿De acuerdo? El origen de todo esto es una infección con la bacteria Chlamydia trachomatis. Número uno, esa es la base, la más importante. Van a tener síntomas, por ejemplo, una opacidad de la córnea, secreción ocular, por ejemplo, una inflamación de los ganglios linfáticos, sobre todo justo delante de las orejas, básicamente. No sé, párpados inflamados, pestañas invertidas, por ejemplo. Básicamente el doctor tiene que identificar y detectar con precisión la bacteria y, por supuesto, diagnosticar el tracoma. Y posiblemente les va a recetar seguramente inotericina y eritromicina y doxiciclina también, posiblemente. De acuerdo. Bueno, vamos a ver otro trastorno de los ojos que se llama la uveitis anterior aguda, así se llama, en los ojos. Esto es una inflamación del tracto uveal, el cual incluye el iris, cuerpo ciliar y la coronoides, por ejemplo, la coroides, ¿de acuerdo? El amplio uso de este término ha expandido, por ejemplo, su definición. Sin embargo, hasta incluir, o sea, cualquier tipo de información ocular, solamente, o sea, por lo tanto, por ejemplo, una retinitis, o una vasculitis retiniana, o también papilitis, inclusive, son habitualmente incluidos dentro del grupo de las uveitis, ¿hecho? En ausencia de una significativa inflamación, o sea, intraocular. Eso lo toca un especialista y un médico especialista de los ojos, por supuesto, ¿no? Otro trastorno que se llama un glaucoma afáquico. Es un glaucoma afáquico, con los ojos, por supuesto. Es un grupo de trastornos que llevan a que se presente un daño en el nervio óptico, el nervio que lleva la información visual del ojo del cerebro. Miren, ustedes van o el paciente va a tener este tipo de síntomas. Primero, una presión elevada en el glóbulo ocular. Por lo tanto, todos pueden causar daño progresivo, sobre todo al nervio óptico. Ese es lo más delicado. El origen de todo esto, básicamente son los medicamentos, como los corticosteroides. Eso es muy cuidadoso. Si no necesitan no tienen un trastorno que requiera corticosteroides, ¿para qué les van a dar? Si es básicamente el ojo, ¿de acuerdo? Sobre todo, también se puede producir, por ejemplo, en enfermedades oculares como la uveitis, también enfermedades sistémicas, inclusive. Ok. Otro trastorno de los ojos es, por ejemplo, glaucoma pseudoexfoliativo, también. Eso se produce cuando el crecimiento normal de los vasos sanguíneos del ojo bloquea los canales de drenaje de líquido y conduce a un aumento de la presión del ojo. Es un tipo de glaucoma que tiene lugar, por ejemplo, en personas afectadas por una enfermedad de origen genético, o sea, conocido como síndrome de pseudoexfoliación o síndrome de PIX, así es. Los síntomas que van a padecer el paciente se depositan en diferentes partes del polo anterior del ojo como el iris, la córnea, el cristalino y el cuerpo ciliar también. Una sustancia, por ejemplo, del color blanco grisáceo que está compuesta de proteínas anómalas, básicamente. ¿Cuál es el origen de todo esto? Primero, es un bajo suministro de sangre en los ojos debido a las arterias bloqueadas en el cuello o también el bloqueo de los vasos sanguíneos en la parte posterior del ojo. Ese puede ser el origen de todo esto.
Bueno, otro trastorno, por ejemplo, en los ojos, es un glaucoma de ángulo abierto, así dice, ¿eh? Glaucoma de ángulo abierto sobre los ojos. También es conocido como el ladrón de la vista, por así decirlo, ¿no? Junto al glaucoma de ángulo cerrado, también es lo mismo, ¿no? Este, Uno de los dos tipos de glaucoma existentes son estos, básicamente. Qué es lo que van a los síntomas que van a percibir son esto? Primero, una disminución progresiva del campo visual que con frecuencia pasa inadvertida, sobre todo cuando están esperando en fases avanzadas. No, hay que estar sobre todo el medio tiene que estar muy, si es especialista mejor, estar muy atentos de este proceso del trastorno, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa? Pues básicamente, eso es lo que va a hacer. Mire, bueno, el detonante, vamos a hacer, es bajo suministro de sangre en los ojos debido a la diabetes, por ejemplo. Puede ser un origen de todo. Otra cosa es, por ejemplo, la insuficiencia de flujo sanguíneo en la cabeza a causa de las arterias bloqueadas en el cuello o el bloqueo de los vasos sanguíneos de la parte posterior del ojo. Este es el glaucoma pseudoesfoliativo. Tómenlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Otro trastorno del ojo es glaucoma de ángulo abierto. Es otra cosa. Eh, este, ya les había comentado, sí, exactamente, ¿no? O sea, bueno, el glaucoma de ángulo abierto es, por ejemplo, es una enfermedad del ojo cuyo principal factor de riesgo es, por ejemplo, la elevación de la presión intraocular. Tomen en cuenta eso. Ya estaba yo repitiendo una cosa que estaba diciendo. Estoy pensando en otras cosas. Debo estar haciendo con ustedes. Pues, aunque no me están viendo, yo no las veo. Yo sé que ustedes me están escuchando y me están viendo. Entonces, si cometo algún error o me repito algo, discúlpenme, por favor. Porque soy un humano anormal como todos, ¿no? Pero bueno, en eso vamos a prosperar. Miren, yo, por ejemplo, en el caso del glaucoma, del ángulo abierto, quiero comenzar a comentarles otras cosas que pueden ser muy interesantes a este trastorno que es muy, muy importante, que lo considerar, y sobre todo para apoyarlo al ojo, ¿no? Miren, en este trastorno que estoy mencionando, pueden intervenir otros factores. Estaba yo recordando esto. Factores como, por ejemplo, la diabetes mellitus, una presión arterial alta, hipotensión, drogas vasoconstrictoras o también el tabaquismo, por ejemplo. Tabaquismo. Por favor, recuerden que estoy hablando del glaucoma de ángulo abierto, ¿de acuerdo? Entonces se pueden recetar el médico, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Fármacos beta bloqueadores, como, no sé, el timolol y los derivados de las prostaglandinas, exactamente, como el atenoprost o el travenoprost, y los mitóquinos, los mióticos y parasimpaticométicos. Son cosas de la medicina que se inventa cada cosa, pero bueno. Por ejemplo, como la acetilcolina, el carbacol o la pilocarpina también. Los médicos saben de eso, ¿eh? Yo solo estoy sugiriendo. Por ejemplo, vamos a pensar en una cosa ya extrema, que usted requiera una cirugía, por así decirlo. ¿Cómo esto? Pues la tabeculoplastía. Esa es una especialidad, la tabeculoplastía, sobre todo láser, por supuesto. ¿Se usa para qué? Para tratar el glaucoma de ángulo abierto, básicamente. Se utiliza, por ejemplo, argón o ND, una G en el láser que se aplica a la red, por ejemplo, trabecular.
para estimular la apertura de los conductos y así aumentar el flujo del humor acuoso, básicamente. Miren, la cirugía convencional más usada en el glaucoma es ¿cuál? La trabeculectomía. Otra vez, trabeculectomía. Esa es la opción, para los cirujanos. Bueno, mucha suerte, si lo tienen, ojalá que no lo tengan, pero si lo tienen, ya les digo una referencia. Otro trastorno, por ejemplo, de los ojos con hipiremia conjuntival, un hipirema conjuntival. ¿De qué se trata esto? Es un aumento del flujo sanguíneo a nivel conjuntival, generalmente por, no sé, por dilatación de los vasos sanguíneos o también por causa obstructiva, también, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a padecer, por ejemplo, unas ciertas alergias también, algunas hemorragias, traumáticas inclusive agregado a todo esto, inclusive infecciosas también, ¿no? Hay que atender a los ojos, si no se van a quedar ciegos, a crear una tentación, una atención, digamos, lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Bueno, otro más, es, por ejemplo, una conjuntivitis alérgica, con los ojos, por supuesto. Y la conjuntivitis alérgica ocurre cuando la conjuntiva resulta hinchada o inflamada. ¿Y debido a qué? Pues a la reacción del polen, abusados, polen, la caspa, el moho, o también, no sé, otras sustancias que causan alergias. Es una pequeña alergia, ¿no? Que tengan mucho cuidado con una conjuntivitis alérgica. Otra cosa de los ojos, otro trastorno es por ejemplo, hay una enfermedad que se llama el de Vick, enfermedad de Vick, que afecta a los ojos y a la médula espinal, por ejemplo, ¿no? Miren, es una enfermedad heterogénea, no curable. Más común, por ejemplo, en hombres orientales, por así decirlo, está muy raro que en el oriente se produzca esto, más que nada, como una pandemia o algo así. Bueno, ¿qué consiste en esto? En una inflamación simultánea y recurrente del nervio óptico y la médula espinal. Esa es una coincidencia rarísima, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que van a padecer? Sobre todo si fueron al oriente y te trajeron esa enfermedad. Una fiebre, mialgia o dolor de cabeza, sobre todo severa. Una severa espacidad. También una debilidad muscular en las piernas, una parestesias en las piernas o en los cuatro miembros, con signos sensoriales, acompañados de problemas de control de la vejiga, por ejemplo, ¿no? Otra cosa es la disminución de la agudeza visual, de la visión cromática, ¿ok? Y con manchas difusas y opacas, también, o pérdida de la visión de alguna manera, ¿no? También va a padecer, por ejemplo, una debilidad de los muslos, que curioso, pero bueno, pueden tener debilidad de los muslos, pérdida de sensibilidad o a menudo inclusive problemas de vejiga e inclusive de la médula espinal. Mire, los criterios de apoyo es básicamente una MRI negativa. Bueno, esto lo sabe el médico, del cerebro, por ejemplo, al comienzo de la enfermedad. La MRI de la médula de lesiones, por ejemplo, de dos contiguas en tres o más segmentos vertebrales, por ejemplo. Perdón, son muy cosas técnicas, pero tengo que comentarlo así. Por ejemplo, una seropositividad ante hay un test, hay una prueba que se llama NMO IgG. Bueno, esto que comprueba que la existencia de anticuerpos, por ejemplo la aquaporina 4, eso es importante. Mire, otra cosa, lo que tiene que hacerse
para recetar esto y atacar el problema, es una sesión corta de altas dosis de esteroides intravenosos, por supuesto, que se es una, por ejemplo, una metiprednisona, por ejemplo, a 1000 miligramos por una cosa o algo equivalente, ¿no? ¿Durante qué? Durante 5 días o más en caso dado. También otra cosa es la plasmaféresis para ataques que no responden a los corticosteroides. ¿De acuerdo? Otro problema es esto, por ejemplo, las terapias inmunomoduladoras o inmunosupresivas, como por ejemplo la azatioprina. Otra cosa, el Imurán, por ejemplo, lo sabe muy bien el médico, el Pruspertisone, por ejemplo. Otra cosa sería, por ejemplo, administrar tras el efecto de la azatioprina, por supuesto, ¿no? El micofenolato, mofetilo, ¿ok? Eso lo sabe muy bien el médico. Otra cosa, un anticuerpo monoclonal químico también. Una mitoxantrone, por ejemplo, una inmunoglobulina intravenosa también. Ya la es una ciclofosfamida, por ejemplo. Pero bueno, ya les dije mucho es como para que el médico tome la decisión, de acuerdo a los exámenes, los síntomas y todo, pueda recetarles algo conveniente, ¿no? O una terapia, sobre todo, muy apropiada. Otro trastorno de los ojos, se llama la previcia. La previcia, que es básicamente una vista cansada, ¿de acuerdo? Rápidamente les puedo decir, el fallo de enfoque de la visión próxima va aumentando, por ejemplo, progresivamente, sobre todo a los 60 años de edad, es el que se estabiliza, por ejemplo, en el tope, ¿de acuerdo? Otro problema de los ojos es la uveitis, básicamente. ¿De qué se trata esto? Es la hinchazón, básicamente, sí, de acuerdo. Es la hinchazón e irritación de la uvea. ¿De acuerdo? O sea, la capa media del ojo que suministra la mayor parte del flujo sanguíneo a la retina. Miren, el origen de todo esto son los trastornos autoinmunitarios, como la artritis reumatoidea o la espondilitis anquilosante. Otra cosa, por ejemplo, la infección o exposición de toxinas también. El SIDA, espondilitis anquilosante, enfermedad de Beckett, por ejemplo, retinitis por el CMV, infección del herpes zóster, son muchos, ¿eh? O qué otra cosa, el histoplasmosis, lesión, una enfermedad de Kawasaki, inclusive, la psoriasis, la artritis reactiva, artritis reumatoidea, una sarcoidosis también se puede producir, la sífilis, la toxoplasmosis, tuberculosis, una colitis ulcerativa, es muchísimo, ¿eh? Posibilidades de que puedan tener este trastorno que se llama uveitis. Fíjense nada más. ¿Cuáles son los síntomas que van pues digo, es muy importante para ustedes? Los síntomas. Primero, una visión borrosa, percepción de moscas volantes en la visión, ¿de acuerdo? Un dolor en el ojo, enrojecimiento del ojo, no sensibilidad a la luz, por ejemplo. Lo que tienen que hacer es, por ejemplo, utilizar gafas oscuras. Que les receten por ejemplo unas gotas oftálmicas que dilaten, por ejemplo, la pupila para aliviar el dolor. Otra cosa son las gotas oftalmias con esteroides, antibióticos y antiinflamatorios potentes, llamados corticosteroides. Ya se los he mencionado muchísimo, se usa mucho. Es un elemento médico que se utiliza mucho el corticosteroides. Muy efectivo también. Miren, ¿cuáles son las complicaciones que pueden tener? Básicamente, las cataratas. O sea, es un líquido dentro de la retina. Glaucoma también se le puede empezar. También inclusive se puede presentar un desprendimiento de la retina.
o sea, una pérdida de la visión también. Bueno, ok, vámonos a otro trastorno que se llama el nistagmo. Nistagmo, ¿de acuerdo? De los ojos, les pasa a los hijos. Es nistagmo. Bueno, miren, esto de qué se trata? Es un movimiento involuntario e incontrolable de los ojos. El movimiento puede ser horizontal, vertical, rotativo, oblicuo o una combinación de estos. Esto, el nistagmo es hereditario. Si lo tiene su mamá o su abuelita o algo, pueden resultar con nistagmo. El nistagmo se puede dividir en dos grandes tipos. Primero, el nistagmo infantil o congénito y el nistagmo adquirido. Aunque algunos tipos de nistagmo congénito suelen mejorar con la edad, por ejemplo, la mayoría no tiene una cura definitiva. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Bueno, en este caso, cuando es nistagmo perfectamente definido, puede mejorar las repercusiones de la enfermedad con una terapia adecuada. Se han intentado, por ejemplo, tratamientos con fármacos o con cirugía inclusive. La cirugía es empleada tanto para disminuir la intensidad del nistagmo y con ello mejorar la percepción visual. Si no, es terrible, ¿no? O sea, como para mejorar la posición anómala de la cabeza en caso de que ésta se presente. ¿Ok? Esto, digo, si es necesario en forma oportuna, una cirugía de los ojos para corregir el nistagmo, pues hay que hacerlo. No hay tanto problema, ¿eh? Y se va a corregir. No es complicado en un momento así. Otro problema de trastorno de los ojos es por la midriasis. Midriasis. Brevemente se los digo, es un aumento del diámetro o dilatación de la pupila. O al contrario, que es muy contrario a la miosis, ¿de acuerdo? Esto es una contracción del músculo dilatador del iris, básicamente. Otro trastorno de los ojos es con el iridociclitis. Iridociclitis, básicamente. Este trastorno se caracteriza por la inflamación de las dos estructuras del polo anterior del glóbulo ocular, que se llaman iris y cuerpo ciliar. El detonante de todo esto, el origen de todo esto es la espondilitis anquilopoyética y el artritis reactiva. Los síntomas van a ser, por ejemplo, el dolor, visión borrosa, la fotofobia y el enrojecimiento de la porción anterior del ojo. ¿Okay? Mire, el paciente se debe ser atendido por un oftalmólogo, por supuesto, un especialista de los ojos, el oftalmólogo, ¿de acuerdo? El tratamiento recomendado es muy variable. ¿Por qué? Pues depende de diferentes factores. Por ejemplo, el origen, el grado de afectación y también el tiempo de evolución. Eso lo va a determinar el oftalmólogo, por supuesto, ¿no? Otro trastorno para los ojos es la queratonconjuntivitis, bueno, es muy largo. Queratonconjuntivitis seca vernal. Dice nada más. Queratoconjuntivitis seca vernal. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a verlo. Bueno, entonces, bueno, es una inflamación bilateral de la conjuntiva que se presenta más frecuentemente en los niños y durante los meses de primavera y otoño, por supuesto. Los síntomas que van a padecer es, por ejemplo, un intenso prurito ocular, una comezón del ojo, una fotofobia y una abundante y espesa secreción conjuntival. La enfermedad típicamente cursa, por ejemplo, en brotes durante la primavera y el otoño. El patognómico, o sea, es patognómico la presencia de un moteado producido por acumulaciones punteadas de eosinofilos de color, no sé, blanco,
amarillento, por ejemplo, sobre todo en la región límbica, manchas entrantas. Miren, los corticoides sistémicos y tópicos son los más eficaces en este problema. Por lo tanto, frecuentemente sistémicos y tópicos son los más eficaces y frecuentemente empleados, sobre todo, para disminuir los síntomas. Y eso, por supuesto, el oftalmólogo se los va a decir. Luego, los corticoides, por ejemplo, sistémicos y tópicos son los más eficaces. Y por tanto, frecuentemente empleados para disminuir los síntomas. En general, suele ser suficiente en periodos cortos. ¿Para qué? Para romper el ciclo inflamatorio, básicamente. Las gotas oculares, por ejemplo, en cromoglicato disódico, por ejemplo, eso es, se puede de 2 a 4 veces al día, básicamente. Se han utilizado con muy buenos resultados. El neodocromil sódico es otro, al 2%, 4 veces al día. Ha resultado también todavía más eficaz que el otro. Por ejemplo, otro, el lodoxamida, de 4 veces al día también. Es un medicamento muy prometedor que de momento ya ha demostrado ser también más eficaz. Entonces, espero que el doctor sepa exactamente lo que estoy diciendo y inclusive tenga algo mejor que lo que estoy sugiriendo. ¿Por qué? Pues, hay que reducir el prurito ocular, la hipiremia y secreción mucosa en estos pacientes, básicamente. Otro trastorno de los ojos es la epiescleritis. Epiescleritis para los ojos. ¿De qué se trata esto? Es una irritación o inflamación de la episclerótica, básicamente. Pues, el detonante de todo esto puede ser el zoster, la artritis reumatoide, es un síndrome de Sjögren también, sífilis, tuberculosis inclusive. Van a presentar en estos síntomas un color rosado o púrpura en la parte normalmente blanca del ojo. También les va a doler los ojos, ojo ternura, ¿verdad? Una sensibilidad a la luz, lagrimeos del ojo. Tiene que hacerse un examen ocular, pero definitivo, ¿eh? Porque la afección generalmente desaparece sin tratamiento. Es, no sé, en 1 y 2 semanas. Eso tiene que tener muy en cuenta esto, ¿no? O sea, el tratamiento con gotas oftálmicas, con corticosteroides, pueden aliviar los síntomas mucho más rápidamente. Pero si tienen oportunidad de hablar con un oftalmólogo, pues vayan con él, ¿no? Que les diga lo conveniente. Otro problema de trastorno de los ojos cuando tienen una presión intraocular, por ejemplo. Es la presión que ejercen, por ejemplo, los líquidos oculares contra la pared del ojo, lo cual es necesario para que este órgano se mantenga distendido. La elevación de la presión intraocular o hipertensión ocular es el principal factor de riesgo para que se desarrolle una enfermedad del ojo conocida como glaucoma. Es muy duro, ¿eh? Es, por ejemplo, los ojos que tienen escleritis. Eso es otro trastorno. Escleritis. ¿De qué se trata? Es la inflamación de la esclerótica. O sea, es la pared exterior blanca del ojo, ¿de acuerdo? Que van a tener síntomas, por ejemplo, una visión borrosa, sensibilidad y el dolor ocular intensos. También otra cosa, parches rojos en la parte normalmente blanca del ojo, una sensibilidad a la luz, muy dolorosa, por supuesto, lagrimeo y todo. Deben hacer un examen profundo, un examen oftalmológico, por eso tienen que ir con un médico especialista de los ojos, que es el oftalmólogo. Les va a hacer un examen físico y exámenes de sangre, primero.
para buscar a qué, a desgastar a causas subyacentes, por supuesto, ¿no? Al final de todo, miren, las gotas oftálmicas con corticosteroides sí van a ayudar, definitivamente, pues, sobre todo a qué, pues a reducir la inflamación, que también es muy doloroso la inflamación, ¿de acuerdo? Otro trastorno de los ojos, por ejemplo, el glaucoma, ya había yo mencionado el glaucoma, es el glaucoma afágico. Es otro trastorno de los ojos muy delicado. Es un grupo de trastornos que llevan a que se presente un daño en el nervio óptico, es lo más difícil. El nervio que lleva la información visual al ojo del cerebro, imagínense nada más. El glaucoma del ángulo abierto es el más común de ceguera, ¿de acuerdo? Entiéndanlo así. Por ejemplo, este, ¿cuáles son los síntomas que van a aparecer? Pues una presión primero, una presión elevada en el globo ocular, una presión. Y por lo tanto todos pueden causar daño y sobre todo progresivo ¿a qué? Pues al nervio óptico. Inmediatamente con el médico, para que los revise y les determine cuál es su problema, cuál es la causa exacta de su dolor del ojo, ¿no? Vamos a seguirle con los ojos, porque los ojos son muy importantes, como todo, pero el ojo sí, porque si quedas ciego, pues, sí te puedes quedar ciego, pero ¿y qué? Hay que atenderlo. Por ejemplo, los ojos con glaucoma de ángulo abierto, por ejemplo. Miren, el principal factor de riesgo es la elevación de la presión intraocular. El detonante de todo esto es la diabetes mellitus, presión arterial alta, hipotensión, drogas, vasoconstrictoras o del tabaquismo inclusive. ¿De acuerdo? Los síntomas de acá, los que van a padecer es una disminución progresiva del campo visual, que con frecuencia pasa inadvertida. O sea, no sé, cuando llegan a situaciones muy avanzadas, ¿no? Muy progresistas, o sea, muy grave inclusive. Se pueden utilizar, por ejemplo, fármacos betabloqueadores, como el timolol y los derivados de las prostaglandinas, por ejemplo, es el tandoprost, el atravoprost, o los micóticos o parasimpaticomíticos, como la acetolina, sertacol, filofractina, no sé, trabeculoctomía, lo sabe el médico, ¿no? Pero bueno, estoy comentándole alguna cosa. Luego, hay un momento que puede utilizarse otro tipo de decisiones, vamos. Por ejemplo, en una trabeculectomía, por ejemplo, se utiliza láser. El láser se usa para tratar el glaucoma de ángulo abierto en su momento. Se utiliza, por ejemplo, argón, por ejemplo, en el láser que se aplica a la red trabecular. ¿Para qué? Para no estimular la apertura de los conductos y así aumentar el flujo del humor acuoso. Son términos técnicos, pero el médico les puede comentar todo esto para hacerles una curación apropiada. Es cuando hay ojos que tienen otro trastorno, se llama el queratolítico. Es muy pequeño, queratolítico. Cuando se tienen problemas relacionados con queratolítico, hay fármacos que reducen el espesor del estrato córneo, o sea, que muestra un engrosamiento anormal, aumentando la eliminación de las escamas del dicho estrato. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa, otros ojos con glaucoma pseudo exfoliativo. Bueno, ese es otro trastorno, porque es un tipo de glaucoma que tiene lugar en personas afectadas por una enfermedad de origen genético conocida como síndrome de pseudoexfoliación o síndrome de PEX, así se dice, ¿no? Ubicado, por ejemplo, en el ojo, iris, córnea, cristalino y el cuerpo ciliar también.
¿qué es lo que van a sentir? ¿Cuáles son los síntomas que ustedes van a tener? Primero, un dolor severo, náuseas y vómitos, visión borrosa y hasta ver inclusive un halo del arco iris, por ejemplo, alrededor de o sea, el arco del iris, exactamente, alrededor de las luces, por ejemplo. Se puede tratar, por supuesto, este problema con fármacos y en ocasiones, pues es posible que requieran una cirugía. ¿Con qué? Pues con láser o una trabeculoctomía, por ejemplo, como les decía yo. Trabeculectomía es un término médico que puede utilizarse, además del láser, ¿no? Bueno, otra cosa, algo muy común, un trastorno del ojo con iritis. Es muy sencillo. ¿De qué se trata la iritis? Es una inflamación de los tejidos que sostienen el iris, o sea, el anillo de tejido de color alrededor de la pupila del ojo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas que ustedes van a padecer? Primero, un fuerte dolor ocular, nada más. Una fotofobia, o sea, una sensibilidad de la luz. Un enrojecimiento del ojo, pupila más pequeña, en el ojo afectado, en ocasiones, lágrimas, visión borrosa, dolor ocular, fotofobia, manchas que flotan en el campo de la visión. ¿Cuáles son el origen de todo esto? Primero, infección que se extiende al ojo proveniente de otras partes del cuerpo. Imagínense nada más. Los casos más frecuentes incluyen, por ejemplo, una toxoplasmosis, por ejemplo, una tuberculosis, una histoplasmosis, una sífilis también, sarcoidosis, virus, lesión del ojo, reacción inmunológica, o sea, posiblemente, también eso. Después otra cosa, también es otra desconocida en muchos casos, es lo que tiene que averiguar el médico. Se va a utilizar, por ejemplo, gotas para los ojos, o sea, mediáticas, por ejemplo, ¿no? Que dilatan la pupila del ojo y previenen la formación de qué? Pues de cicatrices. Es muy importante las cicatrices. Usted puede ser que necesite, por ejemplo, no sé, usar gotas oftálmicas no sé, por un periodo largo. Fármacos orales con cortisona o gotas con cortisona para los ojos. ¿Para qué? Para reducir la inflamación, básicamente. Que es lo que hay que ayudarle al ojo, ¿no? Otro trastorno es el queratouveitis. Así se llama, queratouveitis. Queratouveitis. Bueno, esta es una inflamación del tracto uveal, el cual incluye el iris, cuerpo ciliar y la coroides. Es importante prestar atención a la severidad de la inflamación, sobre todo en la cámara anterior, y discriminar la presencia, por ejemplo, de cambios granulomatosos, ya que la intensidad y el carácter de la inflamación en ocasiones sugiere un diagnóstico profundo. Eso ya lo va a determinar el médico, ¿de acuerdo? Miren, lo que puede ayudar es los corticoides, que siguen siendo el tratamiento de elección para los pacientes, sobre todo con uveitis anterior aguda, y se utilizan en casi todos los pacientes con inflamación anterior activa. ¿Ok? Otro trastorno del ojo se llama iridectomía. Cuando ustedes dicen, usted tiene iridectomía, ¿de acuerdo? Es un procedimiento quirúrgico, ¿eh? Que se utiliza en oftalmología y consiste en que en la extirpación parcial del iris. Esta cirugía se realiza principalmente, o sea, para el tratamiento de glaucoma del ángulo cerrado. El melanoma del iris, que es un tumor maligno intraocular. Bueno, para comentarles que se estaba la iridectomía, ¿de acuerdo? Otro problema, otro de los ojos, se llama una geroftalmía.
Esta es una enfermedad de los ojos caracterizada por sequedad persistente de la conjuntiva y opacidad de la córnea. El origen de todo esto es una deficiencia de la vitamina A, síndrome de Sjögren, no sé, artritis reumatoide y otras enfermedades reumatológicas, incluyendo, por ejemplo, quemaduras inclusive, químicas o térmicas. También es posible que el origen sea de fármacos, como atenolol, por ejemplo, o la clorfeniramina, cloracina, isotretinoin, ketorolaco, bueno, hay muchísimo, ¿no? Mire, los síntomas de ustedes van a ser un engrosamiento de la córnea y disminución de la agudeza visual. Bueno, de los ojos, luego vamos a detener este momento y en el siguiente vamos a seguir con algunos de los ojos que tengan pendientes y les deseo lo mejor de la vida. ¿De acuerdo?